Esos son los 10 estados más vacíos de Estados Unidos. En esta lista se está tomando en cuenta la densidad poblacional, es decir, cuántas personas hay aproximadamente por cada kilómetro cuadrado. Veamos cuáles son. Número 10, Kansas, 14 personas por kilómetro cuadrado. El estado de Kansas está ubicado en el área central de Estados Unidos. Se le conoce como el estado girasol debido a la gran cantidad de girasoles que hay en la naturaleza. En Kansas también hay una alta producción de trigo. No se puede señalar a una sola cosa como la razón por la cual la densidad poblacional es tan baja. Pero podemos mencionar dos factores. Una razón fue el fenómeno llamado Dust Bowl. Esto fue un tiempo en la década del 1930 en el cual hubo fuertes y constantes tormentas de polvo o tormentas de arena. Estas tormentas traían extensas sequías, las cuales dañaron muchas granjas y afectaron enormemente la agricultura. Otra razón es que carece de centros urbanos. La ciudad más grande es Wichita, con unos 400,000 habitantes. La reconocida ciudad de Kansas City, por ejemplo, no está en Kansas, sino en Missouri, justo al otro lado de la frontera. Simplemente hay mucho terreno amplio y vacío. Número 9. Nevada, 11 personas por kilómetro cuadrado. Nevada es muy reconocido por su ciudad principal de Las Vegas, una ciudad enormemente turística y llena de vida. Pero Nevada está entre los más bajos de densidad poblacional. A Nevada se le conoce como el estado plateado o el estado de plata. Esto es debido a que en el siglo XIX se descubrieron unos grandes yacimientos de plata. Esto resultó en una alta migración de personas y oportunidades de empleo en la industria de minería. La minería sigue siendo una industria importante en Nevada, pero la población es de baja densidad. En gran parte es debido a las condiciones de desierto que predominan en este estado. Históricamente hemos visto que las comunidades suelen evitar vivir en climas extremos. La gran mayoría de los habitantes viven cerca de la ciudad de Las Vegas y de la ciudad de Reno. Esta aglomeración causa que el resto del estado quede relativamente vacío. Número 8. Nebraska, 10 personas por kilómetro cuadrado. En la parte central de Estados Unidos encontramos a Nebraska. Es un estado en donde hay mucha agricultura y es conocido por la producción de maíz. Algunos factores que causan que no esté densamente poblado es la geografía y el clima. En tamaño, Nebraska es un estado bastante grande. De hecho, es el 15º estado más grande de los Estados Unidos. Pero está en un área del país que no tiene salida al mar. Tampoco hay muchos lagos. Y el área oeste suele ser semiárida. Los veranos suelen ser muy calurosos y los inviernos muy fríos. Hay unos 2 millones de habitantes en Nebraska. Está entre los 15 estados con menos población total. De estos 2 millones, casi 1 millón vive en la zona metropolitana de su ciudad principal, Omaha. Número 7. Idaho, 8.6 personas por kilómetro cuadrado. Idaho es un estado al noroeste del país, un estado que tiene frontera con Canadá. Hay varias razones que explican su densidad baja. Geográficamente, hay muchas zonas de Idaho que son reservas naturales y que han sido declaradas como públicas. De hecho, se estima que el 70% de Idaho es tierra que es de carácter público. El clima en Idaho es muy frío, especialmente durante el invierno. Es difícil cosechar alimentos con climas helados. Aunque Idaho se ha ganado la reputación de ser un gran productor de papas, esta producción se limita al área sur del estado. Con una población de 1.9 millones de personas, también está entre los estados menos habitados en población total. Número 6. Nuevo México, 6.7 personas por kilómetro cuadrado. Al oeste de Texas está Nuevo México, el quinto estado más grande en tamaño, pero aquí solo viven unas 2 millones de personas. El clima y la geografía de Nuevo México suele ser variada. Hay partes frías y montañosas, como hay áreas calurosas y desérticas.
Aproximadamente un tercio del estado es terreno que le pertenece al gobierno federal. Los parques naturales suelen ser extensos y también ocupan muchos kilómetros. Las fuentes de agua en Nuevo México son limitadas en comparación con otros estados cercanos. Esto disminuye mucho la cantidad de tierra fértil en donde una familia se puede establecer. Tampoco es un lugar atractivo para los negocios y no hay muchas oportunidades económicas. Y esto se refleja en el nivel de pobreza, el cual es uno de los más altos. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que otras personas puedan verlo. Número 5. Dakota del Sur, 4.5 personas por kilómetro cuadrado. Dakota del Sur es hogar de uno de los monumentos más reconocidos de Estados Unidos, el Monte Rushmore, en donde están esculpidos los rostros de los presidentes. Sin embargo, es un estado con muy baja población. Viven menos de 1 millón de personas. La economía de Dakota del Sur está basada principalmente en la agricultura y en la extracción de recursos naturales, algo que no es muy atractivo para todo el mundo. El clima es extremo, hace mucho frío casi todo el año. Se encuentra en el área del país que se conoce como las Grandes Llanuras, en donde hay muy pocas ciudades en comparación con otras áreas. Por lo general, el área oeste de Dakota del Sur tiene muy pocas personas. Aproximadamente un tercio de la población está radicada al este, en su ciudad principal, Sioux Falls. El área central incluye a la ciudad capital, Pierre. Pero un dato curioso es que esta capital es la segunda capital menos poblada de Estados Unidos. Solo viven unas 15,000 personas. ¿Sabes cuál es la ciudad capital menos poblada de Estados Unidos? Escribe la respuesta en los comentarios. Número 4. Dakota del Norte, 4.4 personas por kilómetro cuadrado. La ubicación geográfica de Dakota del Norte es una gran razón por la cual las personas deciden no vivir aquí. El clima es de los más fríos de todo el país. De hecho, es el estado más frío de los 48 estados continentales. Se encuentra en las Grandes Llanuras. Y esto equivale a terrenos amplios y largas distancias entre los pueblos y las ciudades. Las opciones de empleo y de carreras profesionales se limitan, ya que casi todos los trabajos son en las áreas de agricultura, petróleo y minería. En Dakota del Norte hay unos 780,000 habitantes y aproximadamente un tercio de estas personas viven en la zona metropolitana de su ciudad principal, llamada Fargo. Número 3. Montana, 3 personas por kilómetro cuadrado. Solamente hay 3 estados más grandes en tamaño que Montana, pero en densidad poblacional es de los más bajos. Montana también tiene una desventaja geográfica. Simplemente es un estado que está lejos del mar, lejos de las ciudades grandes de Estados Unidos. De hecho, todos los estados que limitan con Montana también están en esta lista. Montana tiene un extenso paisaje natural. Aproximadamente 2/3 partes del estado están en las Grandes Llanuras que se mencionaron previamente. Existen varios lugares de interés en Montana, como el Parque Nacional de los Glaciares y una parte del famoso Parque Nacional de Yellowstone. Pero esto no se traduce a densidad poblacional. El área metropolitana de su ciudad más poblada, llamada Billings, tiene menos de 200,000 habitantes. Número 2. Wyoming, 2.3 personas por kilómetro cuadrado. Wyoming no tan solo es el segundo estado con menos densidad poblacional, sino que es el estado con menos población en general. En Wyoming solo viven unas 580,000 personas. Si consideramos que en tamaño está entre los 10 más grandes de Estados Unidos, hace sentido que caiga en esta lista. El clima es un factor considerable. Tiene unos inviernos muy fríos. La geografía también es un factor importante. Hay praderas muy extensas y montañas abruptas, lo cual complica la transportación de un lugar a otro. Finalmente, casi la mitad del estado es tierra que le pertenece al gobierno, lo cual es mucha ya que Wyoming tiene aproximadamente 250,000 kilómetros cuadrados de área.
Si añadimos el hecho de que el agua es limitada, ya que no hay salida al mar ni muchos cuerpos de agua, no debe sorprender a nadie que la densidad poblacional sea menos de 3 personas por kilómetro cuadrado. Número 1. Alaska, 0.5 personas por kilómetro cuadrado. Alaska es el número 1 y por mucho. Aquí hay menos de una persona por kilómetro cuadrado. Con tan solo comprender las características de este estado, podemos entender el porqué. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos y por mucho. Texas es el segundo estado más grande y cabe 2 veces dentro de Alaska. No tan solo eso, sino que la población de Alaska es de menos de 1 millón de personas. Estas dos cosas solamente bajan drásticamente la densidad poblacional. Si nos preguntamos por qué vive tan poca gente en Alaska, simplemente hay que considerar su geografía. Es un clima helado que cubre todo el estado. Está en la zona ártica del mundo. Está desconectado y lejos de los Estados Unidos continentales. Hay que atravesar el país de Canadá para llegar. Además, el costo de vida también es muy alto. Los precios de cosas como alimentos son muy caros, en parte por los costos de transportación, ya que muchos alimentos vienen de los Estados Unidos continentales. Todos estos factores son una realidad diaria en Alaska y por eso es el número 1 de esta lista. Ya sabes cuáles son los 10 estados más vacíos de Estados Unidos. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla, en el cual te contamos cuáles son los 10 estados más poblados de Estados Unidos. Gracias por sintonizar.